Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy el maestro Abraham Lara y siguiendo con nuestros temas de escrituración de inmuebles, el día de hoy hablaremos sobre cómo escriturar a través de juicio. Nos encontramos aquí en las instalaciones del Liceo Mexicano de Actualización Profesional. Hablaremos hoy de un tema muy importante que es para escriturar inmuebles a través de un juicio. El tema anterior fue que cómo se escrituraba a través del notario público. Eso ya quedó muy claro para ustedes. Pero el día de hoy vamos a hablar cómo escriturar por medio de un juez. Y es así que en cada entidad de la República nos maneja una forma de la escrituración. En el caso del Estado de México nos maneja un juicio de uso capio. En la Ciudad de México a este mismo juicio se le llama de prescripción adquisitiva. ¿Eso qué significa? Que por medio de la posesión las personas se pueden convertir en propietarios. Eso suena muy bonito. Por medio de la posesión nos convertimos en propietarios respecto de nuestros bienes muebles e inmuebles, es decir, nuestras casas y terrenos. Pero bueno, esto que se ve también no es tan simple, ya que para escriturar un inmueble necesitamos varios requisitos. Primero, que este inmueble se encuentre inscrito en el registro público de la propiedad y del comercio, necesariamente. Es un requisito indispensable. Y para esto tenemos que acudir a las oficinas de esta institución y sacar un folio real o lo que también se llama a veces certificado de inscripción. Nos van a expedir esa constancia una vez que dimos los datos del inmueble que pretendemos escriturar, donde van a venir un número de folio real con el que se identifique el inmueble, medidas, colindancias, datos de lote y manzana, datos del que aparece como propietario, entre otras cosas, o el certificado de inscripción, es decir, a nombre de quien se encuentra este inmueble en estas oficinas. Entonces ya tenemos el primer requisito. Segundo requisito es que tengamos un documento con el que se acredite la traslación del dominio, es decir, un contrato traslativo de dominio, que puede ser compraventa, donación, permuta, cesión de derechos, entre otros. Y desde luego que la persona que nos haya transmitido esa propiedad, esa posesión, tenga derechos sobre este inmueble de forma legítima, ya que dice los propios códigos, se requiere de un justo título, es decir, un acto jurídico, un contrato, por el cual de forma legítima la persona que tiene derechos nos transmita la posesión y la propiedad respecto de este bien inmueble. Eso significa que si Juan no es dueño, Juan no nos puede vender, tiene que ser legítimo propietario. Y que se acredite que nos venda la persona que aparece inscrita en el registro público de la propiedad u otra persona que haya adquirido de él, ¿sí? Pero de cualquier forma necesitamos un contrato. En la mayoría de los casos es de compra-venta. Ahora, este contrato de compra-venta ya tiene que haber sido celebrado por más de 5 años de antigüedad, necesariamente, ¿sí? Porque la forma de adquirir la propiedad y que se inscriba nuestro documento de propiedad en el registro público como una escritura otorgada por un juez va a ser por medio de la posesión. Es decir, adquirimos ese inmueble en un contrato privado de compra-venta hace más de 5 años y vivimos en él. Es decir, tenemos la posesión de este inmueble porque lo adquirimos mediante un contrato. Tenemos un justo título. Ya eso es desde hace más de 5 años vivimos en este inmueble. Ya tenemos una posesión por más de 5 años. Otro requisito es que esta posesión sea de forma pública, es decir, que sea conocida por los vecinos. Y además que esta posesión que tengamos sea a título de dueño, que sepan que somos propietarios porque nosotros construimos la barda, cambiamos puertas, cambiamos ventanas, pintamos, plantamos árboles como si fuéramos los dueños. Es decir, la posesión tiene que ser a título de dueño.
debe también de ser de forma ininterrumpida por más de 5 años de buena fe. ¿Sí? Es decir, que no tenemos problemas ni juicios por la posesión de este inmueble, un juicio de despojo, un juicio reivindicatorio o un juicio plenario de posesión donde alguien nos está reclamando. Es decir, la poseemos de forma pacífica, de buena fe, de forma ininterrumpida, porque ese es nuestro domicilio habitual, de forma general, ¿sí? A título de dueño y por más de 5 años. Esos son los requisitos que se requieren para que busques un abogado y te haga tu juicio de usucapio o prescripción adquisitiva, que en esencia es lo mismo. Pero acuérdate, ya tienes los elementos esenciales. Que ese inmueble se encuentra inscrito al registro público de la propiedad, que tienes que acreditarlo. Tienes un contrato traslativo de dominio, que en esencia casi siempre es compra-venta, y pues, tienes la posesión con las condiciones que te he dicho. Entonces, ahora vas a demandar a la persona que aparece inscrita en el registro público y le tienes que notificar personalmente que vas a escriturar por medio de la usucapión o la prescripción adquisitiva. En caso que te haya vendido una persona diferente al dueño, pero que hay un tracto sucesivo en la transmisión de la posesión de forma legítima, tendrás que demandar también a la otra persona que te vendió, que posiblemente no sea el dueño. Entonces tienes que demandar al que aparece en el registro público y también al que te vendió. Y ahí puede haber varios vendedores. Tendrás que demandar a todos para acreditar la transmisión legítima de esa propiedad hasta tus manos. Vas a hacer tu juicio. Yo recomiendo el juicio ordinario en estos casos, ¿verdad? Aunque hay un juicio sumario, pero eso hablaremos la próximo video que hagamos. Y vas a notificar a la parte demandada, que es el dueño, y quizás también al que te vendió, cuando son personas diferentes. Vas a llevar unas audiencias o una audiencia, dependiendo si se tramita en la Ciudad de México o en el Estado de México, y tendrás que presentar 3 testigos, mínimo 2, porque la posesión que tú posees con las características a título de dueño, de forma pacífica, de manera interrumpida, de forma pública, por más de 5 años, solamente se acredita con prueba testimonial. Es decir, tienes que llevar a tus vecinos que digan que tú vives ahí desde hace más de 5 años porque compraste. Si con estos requisitos y condiciones que estoy diciéndote, el juez sin ningún problema te va a dar un título de propiedad. Es decir, por medio de la posesión te vas a convertir en propietario. Esa sentencia que va a dictar el juez va a ordenar que se inscriba al registro público de la propiedad y ahora tú aparecerás ahí como propietario de este inmueble. Eso es todo de mi parte. Síguenos para más videos y seguiremos con escrituración de inmuebles. Excelente día.